Miren, a mí me da hasta vergüenza empezar esta historia, porque uno cree que conoce a la persona con la que duerme, ¿verdad? Cree que 10 años de matrimonio son suficientes para dibujar el mapa de un alma. Pero no, la vida a veces te saca una alfombra tan grande que te caes de espaldas y te das un golpe que te resuena hasta en los huesos. Yo soy Sofía y mi esposo, Ricardo, era mi mundo, o eso creía yo. Ricardo era un hombre encantador, de esos que te abren la puerta, te cuentan chistes malos y se acuerdan del cumpleaños de tu tía. Trabajaba como vendedor regional. Eso significaba que viajaba mucho, rutas largas, decía él, manejando por el interior del país, cerrando tratos. Lunes salía temprano, llegaba el viernes o el sábado por la tarde, cansado pero siempre con esa sonrisa que me enamoró. Nuestra vida era cómoda, tranquila. No éramos ricos, pero teníamos nuestra casa, pagada con esfuerzo, y la nevera siempre llena. Yo trabajaba desde casa, como contadora independiente, así que la estabilidad económica dependía en gran parte de las comisiones de Ricardo. Cuando él llegaba, el ritual era sagrado: cena rica, contar cómo nos fue en la semana y al día siguiente dormir hasta tarde. Era nuestra burbuja. Todo empezó a romperse un domingo por la tarde, hace ya casi un año. Ricardo había salido el lunes como de costumbre, prometiendo volver el sábado para celebrar el ascenso que me habían dado en uno de mis clientes grandes. El sábado llegó y no llegó Ricardo. Llamé a su celular, que sonó apagado. Pensé, bueno, debe estar en carretera, sin señal. Pasa a veces. Mandé un mensaje de texto. No hubo respuesta. Llegó el domingo. Y con el domingo, la ansiedad. Yo sé que suena tonto, pero Ricardo era metódico hasta para respirar. Si decía que llegaba a las 6, llegaba a las 6:10 máximo. No era de desaparecer. A las 11 de la mañana del domingo, ya estaba yo caminando como leona enjaulada por la sala. Llamé a su jefe, don Ramón. Don Ramón, disculpe la molestia. Soy Sofía, la esposa de Ricardo. ¿Sabe si ya terminó su ruta? No me contesta el celular. Don Ramón, con esa voz grave que tenía, me dijo: Sofía, qué raro. Ricardo entregó el reporte de cierre el viernes en la mañana, como siempre. Me dijo que regresaba a casa ese mismo día. ¿El viernes?, casi grité yo. ¿Pero no le dijo que iba a hacer una parada extra o algo? No, mija, me dijo. Me voy a mi casa, a descansar. Ahí se me apretó el estómago de una forma que nunca había sentido. Si Ricardo había terminado el viernes, ¿dónde diablos estaba metido? La tarde del domingo fue un infierno. Llamé a todos sus amigos, a los pocos familiares que tenemos cerca. Nadie sabía nada. Todos me decían: seguro se quedó varado, Sofía, ya aparece. Pero mi instinto, ese palpito frío que las mujeres sentimos, me decía que esto no era un pinchazo en la carretera. Esto era otra cosa. Cuando cayó la noche y la oscuridad se metió por las ventanas, me senté en el sofá y no pude contenerme. Lloré con ese llanto sordo que te agota, pensando en accidentes, en hospitales, en la policía tocando la puerta. El lunes a primera hora fui a la estación de policía, y ahí es donde uno se enfrenta a la burocracia, ¿saben? El policía, un muchacho joven con cara de aburrido, me dijo: señora, tiene que esperar 48 horas, apenas lleva un día, seguro se fue con unos amigos. Mi esposo no es así, le dije, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cabeza. Es responsable, no haría esto. Él solo se encogió de hombros. Me tomó la denuncia por desaparición voluntaria, un término que me hirió más que si hubiera dicho secuestro. ¿Voluntaria? ¿Ricardo me dejaría sola sin una palabra? Volví a casa sintiéndome inútil y furiosa. Necesitaba buscar algo, alguna pista. Fui a su oficina, el pequeño estudio que teníamos, y empecé a revisar sus cosas. Busqué en los cajones, en los archivos de la computadora, esperando encontrar un número de teléfono que no conociera, un recibo de hotel. Nada. Ricardo era impecable, organizado. Y entonces recordé la maleta de viaje. Él siempre viajaba con una maleta de lona gris, de esas resistentes. Cuando regresaba, la ponía en el armario, lista para el siguiente viaje. Fui al armario, y efectivamente, la maleta estaba allí. Pero algo era diferente. Estaba demasiado liviana. La abrí. Dentro solo había ropa sucia de la semana pasada,
un par de cargadores y un libro a medio leer. Pero en el bolsillo lateral, el que tenía un cierre escondido, encontré algo que no era habitual: una billetera. Ricardo usaba una billetera de cuero negra, gastada, que siempre llevaba consigo. Esta era diferente. Era de tela, color café, y se veía casi nueva. Me dio un escalofrío. ¿Por qué tendría 2 billeteras? Mis manos temblaban mientras la abría. Lo primero que vi fue dinero, mucho dinero, $200 en billetes grandes, de esos que él nunca manejaba en efectivo para la ruta normal. Luego las tarjetas, una licencia de conducir y el golpe de gracia. La licencia no tenía mi dirección, tenía una dirección en la costa, en una ciudad que queda a casi 1000 kilómetros de aquí. Y lo peor, el nombre. El nombre era Ricardo, sí, pero el apellido estaba cambiado en un detalle sutil. En lugar de ser Ricardo Pérez, como yo lo conocía, la licencia decía Ricardo Pérez Rojas. Era él, sin duda. La foto era la misma, solo que se veía un poco más joven, o tal vez más bronceado. Mi mente empezó a girar. El aire se hizo espeso. Me senté en el suelo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a reventar. ¿Una identidad falsa? ¿Por qué? ¿Qué clase de negocio turbio estaba manejando mi esposo? Revisé el resto de la billetera. Había un carné de membresía de un club deportivo en esa ciudad costera lejana, y en el último compartimento, doblada en 4, encontré la nota. Era un pedazo de papel, de esos que usan para escribir recordatorios rápidos. No estaba escrita por él. La letra era redonda y femenina, como de maestra de escuela. Decía así: mi amor, no olvides la reunión de padres de Mateo el martes a las 4. El colegio necesita el recibo de la matrícula de Lucía antes del 15. Llámame en cuanto llegues a Santa Marta. Te amamos. Elisa. Mateo, Lucía, Santa Marta, Elisa, te amamos. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. No era un robo, no era un accidente, no era una aventura de una noche. Era una vida completa. Ricardo no estaba desaparecido. Ricardo estaba sencillamente en su otra casa. Sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. 10 años. 10 años de matrimonio, de planes, de promesas, de cenas de Navidad con mi familia, de comprar la casa juntos, de dormir abrazados. Y todo era una farsa monumental. Él no era un vendedor regional. Él era un hombre con 2 familias. Me levanté del suelo, sintiendo mis piernas rígidas. El shock inicial se disipó y fue reemplazado por una rabia helada, de esas que no te dejan gritar, sino que te obligan a respirar lento para no explotar. 10 años de mentiras. Y lo peor, la nota mencionaba la matrícula, los niños, el dinero. Recordé todas las veces que Ricardo me decía que sus comisiones habían bajado por la crisis, que teníamos que apretarnos el cinturón. Yo, obediente, dejaba de comprarme ropa, posponía la reparación del carro. Y él, mientras tanto, estaba manteniendo a otra esposa y a 2 hijos, usando mi plata, nuestro esfuerzo, para financiar su doble vida en la costa. Elisa. El nombre se me grabó en la mente como si lo hubieran tallado con fuego. Esa mujer estaba viviendo la vida que yo creía tener. ¿Quién era ella? ¿Una víctima como yo? ¿O una cómplice que sabía que su esposo viajaba cada semana a su otra familia? La urgencia me inundó. No podía quedarme sentada esperando que el policía de turno me dijera que mi esposo había regresado de su escapada voluntaria. Tenía que ir a Santa Marta. Tenía que ver esa otra vida con mis propios ojos. Necesitaba pruebas irrefutables antes de destrozar mi mundo y el de ese miserable. Fui al estudio, agarré la licencia de conducir falsa o real, quién sabe ya qué era qué, y la dirección que aparecía en ella. Busqué la ciudad en el mapa. Santa Marta, un paraíso turístico, playas, sol. Mientras yo estaba aquí, preocupada por si él había sufrido un accidente. Él estaba jugando al papá perfecto en la playa. Necesitaba un plan. No podía llegar gritando a la casa de la otra mujer. Tenía que ser inteligente, fría y obtener toda la información que pudiera. Lo primero era el dinero. Fui a revisar las cuentas bancarias que teníamos en común. Ricardo manejaba las finanzas grandes, las inversiones, porque yo confiaba ciegamente en él. Abrí la aplicación del banco con mi clave, la que compartíamos. Y ahí se me vino el segundo balde de agua fría.
Nuestra cuenta de ahorros, la de la casa, la que tenía el colchón para emergencias, estaba vacía. No, no estaba vacía. Le quedaban apenas unos pocos pesos. Había habido transferencias grandes y constantes durante los últimos 6 meses, todas a una cuenta desconocida. Rastreé el número de cuenta. El titular era Inversiones y Servicios Rojas S.A. Rojas, el segundo apellido que usaba en la licencia. ¡Qué descaro! No solo se había inventado otra familia, sino que había vaciado nuestros ahorros para financiarla, dándome la excusa de que el negocio de las ventas estaba difícil. 10 años de mi vida, de mi trabajo, de mi confianza, evaporados. Mi rabia se cristalizó en una determinación de acero. Ricardo no iba a salirse con la suya. Iba a desenmascararlo frente a todos, pero primero frente a Lisa. Tomé mi maleta más pequeña. No le dije nada a nadie. No podía contarle esto a mi madre, ni a mis amigas. La vergüenza era demasiado pesada. Era mi secreto, mi dolor y mi misión. Busqué el vuelo más rápido a Santa Marta. Era ya de madrugada, pero no podía esperar. Compré el pasaje usando mi tarjeta personal, la que él no conocía. Mientras empacaba, la nota de Elisa se me cayó al suelo. La recogí, la leí de nuevo. Te amamos, Elisa. Me pregunté qué tipo de persona era Elisa. ¿Una mujer inocente que creía estar casada con un hombre de negocios viajero? ¿O una mujer ambiciosa que sabía que estaba viviendo de las migajas de otra vida? Tenía que enfrentarla, no para pelear, sino para unirme a ella en la destrucción de Ricardo. Él había creado este monstruo de 2 cabezas, y ahora las 2 cabezas nos íbamos a voltear contra él. Eran las 4 de la mañana cuando salí de la casa. Miré el portón, la fachada que tanto nos había costado. Una casa que ahora se sentía como una prisión de mentiras. Dejé la puerta cerrada, llevándome solo la billetera de tela café, la prueba de la traición y mi corazón roto. El taxi me llevó al aeropuerto mientras el sol empezaba a asomar. El viaje fue largo, lleno de turbulencias internas. Repasaba cada detalle de los últimos 10 años. ¿Cómo no lo vi? Las llamadas que cortaba abruptamente, los viajes de emergencia, el hecho de que nunca me había llevado a conocer a sus colegas regionales. Yo siempre lo justifiqué. Es su trabajo, Sofía. Confía en él. Qué estúpida fui. Aterricé en Santa Marta sintiendo el calor pegajoso de la costa y el olor a sal. Era un lugar hermoso, lleno de palmeras y gente sonriente. Un lugar perfecto para empezar una nueva vida, o para esconder una. Tomé otro taxi y le di la dirección de la licencia de conducir. Cuanto más me acercaba, más me latía el pecho. No sabía qué iba a encontrar. ¿Una mansión? ¿Un apartamento humilde? El taxi se detuvo frente a una casa de 2 pisos, pintada de un color amarillo alegre, con un pequeño jardín bien cuidado. Había bicicletas de niños tiradas en el césped. Se veía como un hogar feliz. Y lo que vi en la entrada me paralizó. Estacionada justo frente a la casa estaba la camioneta de Ricardo, la misma camioneta que él me había dicho que había dejado en el parqueadero de la empresa para ahorrar gasolina. Estaba ahí, reluciente, con una calcomanía de un equipo de fútbol local que yo nunca le había visto. Era innegable. Esta era su otra vida. Pagué al taxista, que me miró con curiosidad. Me bajé de la acera y me quedé parada, justo enfrente de la casa amarilla. Necesitaba un momento para componer mi rostro, para decidir cómo iba a detonar esta bomba. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Si Ricardo era tan metódico como siempre, probablemente estaba trabajando, o eso pensaría Elisa. Me acerqué a la reja. Antes de siquiera tocar el timbre, la puerta principal se abrió, y ahí la vi. Era una mujer hermosa, de pelo oscuro y rizado, con esa piel canela que te da el sol de la costa. Llevaba unos shorts de mezclilla y una camiseta blanca. Se veía despreocupada, de esas mujeres que huelen a coco y a mar. En sus brazos llevaba a una niña pequeña, tal vez de 5 años, con el mismo hoyuelo en la barbilla que tenía Ricardo, Lucía. La mujer, Elisa, me miró con una sonrisa amable, esperando que yo dijera algo. Parecía que me había confundido con una vendedora o una vecina. «Buenos días. Disculpe», dije, sintiendo la voz rasposa. «¿Usted es Elisa?» Su sonrisa se borró un poco, reemplazada por una ligera cautela. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» No había vuelta atrás. La niña me miraba con sus ojos grandes e inocentes.
Yo no podía hacer esto con la niña presente. Tenía que ser rápida y directa. Necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre Ricardo. Elisa se puso rígida. Su mano se apretó alrededor de la cintura de la niña. ¿Ricardo? ¿Quién es usted? ¿Es del trabajo de él? Saqué la billetera de tela café que había encontrado en mi casa, la que contenía la nota de amor y la licencia falsa. Se la mostré sin decir una palabra. Los ojos de Elisa recorrieron la billetera y luego se fijaron en mí. Su rostro se descompuso. No fue sorpresa lo que vi, fue puro terror y comprensión. Parecía que sabía exactamente lo que yo iba a decir. La niña, sintiendo la tensión, empezó a llorar. «Mami, ¿quién es la señora?» Elisa se agachó rápidamente, puso a la niña en el suelo y le susurró algo al oído, empujándola suavemente hacia el interior de la casa. «Vete adentro, Lucía. Dile a tu hermano que te lea un cuento». Cuando la niña desapareció, Elisa se enderezó. Sus ojos ya no eran amables, eran duros y llenos de una mezcla de culpa y desafío. «Pase, no vamos a hacer un escándalo aquí afuera». Entré a la casa amarilla, a la vida que Ricardo había construido a mis espaldas. La sala era luminosa, con fotos familiares en la pared. Fotos de Ricardo, de Elisa, de los niños. Un altar de 10 años de traición. Me senté en un sofá cómodo y esperé. Elisa me miró. Era evidente que ella había sospechado algo, o al menos, que este momento era el temor recurrente de sus pesadillas. «¿Quién es usted?», repitió. Pero esta vez la pregunta no era una duda, era una exigencia. «Soy Sofía. Soy la esposa de Ricardo. La única esposa, legalmente. La mujer que ha compartido su vida, su cama y sus finanzas durante los últimos 10 años en la capital». Elisa se tambaleó y se agarró del respaldo de una silla. «No, no es posible. Él y yo. Él me dijo que se divorció hace años, que su ex esposa vivía lejos». ¿Y le dijo que esa ex esposa le estaba pagando la matrícula de sus hijos? Dije yo, sin rodeos, con la voz tan calmada que daba miedo. Porque eso es lo que ha estado pasando a Elisa. Él me ha estado robando a mí para mantener esta farsa. Saqué mi celular y le mostré las transferencias bancarias a Inversiones y Servicios Rojas S.A. Elisa miró la pantalla, sus ojos fijos en los números. La negación se desvaneció por completo. No puede ser. Me dijo que el negocio de las ventas iba muy bien. Siempre tenía excusas para los viajes largos. Decía que yo no entendía la complejidad de su trabajo. Lo entendemos ahora, ¿no?, dije, sintiendo una punzada de compasión por ella, a pesar de todo. Lo que él tiene es una doble vida. Él desapareció de mi casa hace 2 días. Desapareció porque ya no puede mantener las 2 historias. Elisa se dejó caer en la silla frente a mí, con las manos temblándole. Desapareció. ¿Qué quiere decir? Que no sabe que estoy aquí, que no sabe que usted y yo estamos hablando. Por eso le pregunto, ¿dónde está Ricardo ahora? Ella levantó la mirada, y por primera vez vi el mismo dolor y la misma rabia en sus ojos que sentía yo. Ricardo. Él dijo que tenía que ir a una feria importante en Panamá. Se fue el sábado en la mañana. Dijo que regresaba en una semana. Panamá. Una ruta de escape perfecta. El mentiroso no estaba ni conmigo ni con ella. Había huido al darse cuenta de que su castillo de naipes estaba a punto de colapsar. Muy bien, dije, ajustándome en mi asiento. Él nos abandonó a las 2. Pero usted y yo tenemos un problema más grande que un marido infiel. Tenemos un ladrón que nos ha dejado sin un peso, que ha usado a sus hijos como escudo, y que ahora debe estar tomando el sol en algún paraíso fiscal. Elisa, la otra esposa, la mujer que había vivido en la mentira por tanto tiempo, me miró fijamente. ¿Qué quiere de mí, Sofía? ¿Quiere que me vaya? ¿Que me calle? Quiero justicia, Elisa, y quiero que sepa que no soy su enemiga. Yo soy la mujer que le va a ayudar a hundir a ese hombre. Usted es la única que tiene la evidencia de su vida aquí. Los hijos, los recibos, el nombre Rojas. Necesitamos unirnos para desenmascarar a Ricardo y recuperar lo que es nuestro. En ese momento, la alianza entre las 2 esposas engañadas comenzó. Fue una alianza forjada en la traición, el dolor y la necesidad urgente de recuperar la dignidad que Ricardo nos había robado. El juego apenas comenzaba. Miren, si ustedes creen que el momento de la confrontación fue duro, esperen a escuchar lo que pasó después. El aire en esa sala
en la casa de Elisa. Se sentía tan denso que casi podías cortarlo con un cuchillo. La mujer estaba destrozada, pero yo no vine a consolarla. Yo vine a hacer cuentas. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando la camioneta de ese miserable. Era la misma camioneta, pero aquí se veía diferente, como si tuviera otra energía, la energía de una mentira bien aceitada. Me volteé hacia Elisa. «Él no nos va a encontrar llorando, Elisa», le dije, con una voz que no reconocí, tan fría y firme. Él nos dejó los escombros de 10 años. Ahora necesitamos ser constructoras y abogadas, todo al mismo tiempo. Necesito que me cuente todo, desde el principio. Elisa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Era una mujer fuerte, se notaba, pero el golpe la había dejado sin aliento. Yo lo conocí hace 10 años, aquí, en Santa Marta. Él vino por un viaje de negocios y se quedó. Me dijo que era un hombre divorciado que buscaba empezar de cero, que su exesposa vivía lejos y que la relación había terminado hacía mucho. Y nunca sospechó. 10 años de viajes semanales. Ella bajó la mirada, avergonzada. Él era muy convincente. Decía que su trabajo era ser el puente entre los proveedores de la capital y el mercado de la costa, que pasaba la semana cerrando tratos y que los fines de semana eran sagrados para nosotros. Yo me lo creí. Él era un padre maravilloso para Mateo y Lucía. Mateo, el hijo mayor, tendría unos 8 años. Lucía, la niña que vi, 5. 10 años de farsa. Eso significaba que Ricardo había empezado su doble vida casi inmediatamente después de casarse conmigo. Sentí una náusea profunda. No era solo la traición marital, era la burla constante. Necesito ver sus papeles, le exigí. Los recibos de la matrícula, los documentos de la casa, todo lo que tenga que ver con Inversiones y Servicios Rojas S.A. Elisa no opuso resistencia. Parecía aliviada de que alguien más tomara el control de la situación. Me llevó a un pequeño escritorio, muy parecido al que Ricardo tenía en nuestra casa, y sacó una carpeta llena de documentos. Ahí estaba la verdad desnuda. La casa amarilla, tan alegre por fuera, estaba a nombre de Inversiones y Servicios Rojas S.A. La empresa, según los papeles, era una consultora de ventas, pero sus movimientos bancarios eran extraños. Yo, siendo contadora, lo vi de inmediato. No había facturación real de servicios, solo entradas de dinero constantes y grandes, transferidas directamente desde nuestra cuenta de ahorros en la capital. «Mira esto, Elisa», dije, señalando el estado de cuenta. «Esta empresa no vende nada, solo recibe dinero, y Ricardo, como gerente, se asignaba un sueldo mensual altísimo, lo suficiente para mantener esta casa, pagar la escuela privada de los niños y vivir como rey». Elisa se cubrió la boca con la mano. «Entonces, todo lo que tenemos, todo lo que él nos dio, venía de usted», asentí, sintiendo el peso de esa verdad. De mí, de mi trabajo, de mi confianza. Él me decía que la economía estaba dura y yo me apretaba el cinturón, mientras él financiaba a su familia perfecta aquí. Elisa se derrumbó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No era solo dolor, era rabia dirigida hacia Ricardo. El descarado. Me juró que éramos una familia, que él era un hombre honesto. ¿Qué clase de monstruo hace esto? Usar a sus propios hijos. Un monstruo que ahora está huyendo a Panamá, respondí, cerrando la carpeta. Y eso, Elisa, lo hace nuestro enemigo en común. Si esta empresa es una fachada, y si el dinero que la mantiene es producto de fraude conyugal y robo, los activos no están seguros. Podrían ser embargados, incluso esta casa. Esa amenaza, la de perder el techo sobre la cabeza de sus hijos, fue lo que la hizo reaccionar definitivamente. ¿Qué hacemos, Sofía? Primero, no le diga a nadie que estoy aquí. Ni a vecinos, ni a amigos de Ricardo, ni a la escuela de los niños. Nadie puede saber que las 2 esposas nos unimos. Si Ricardo se entera, moverá los activos más rápido de lo que podemos demandar. Nos sentamos a planificar. 2 mujeres sentadas en el sofá que Ricardo había comprado con dinero robado, diseñando la caída del hombre que ambas creyeron amar. Fue una reunión extraña. Había una intimidad forzada, la de compartir la misma traición. Yo la miraba a ella, a Elisa, y veía la versión de mí misma que él había construido en la costa,
una mujer de hogar, enfocada en los niños, confiada en su proveedor. Le expliqué mi plan. Yo regreso a la capital mañana mismo. Necesito conseguir todos mis documentos, mis estados de cuenta y, lo más importante, un abogado especializado en casos de fraude conyugal y bigamia. No podemos ir a la policía solo por desaparición. Necesitamos ir por fraude financiero. Eso es lo que lo va a hundir. ¿Y yo?, preguntó Elisa. Usted se queda aquí. Necesito que mantenga la calma y que actúe como si nada hubiera pasado. Pero tiene que ser mis ojos y mis manos. Le di una lista de tareas. 1. Hacer copias de todos los recibos, estados de cuenta y documentos de la empresa Rojas S.A. 2. Monitorear la cuenta bancaria de la empresa. Si hay movimientos grandes, avisarme inmediatamente. 3. Intentar acceder al correo electrónico y a los archivos de Ricardo en su computadora aquí en Santa Marta. Podría haber comunicación con Panamá o con cómplices. 4. Averiguar qué agencia de viajes usó para el vuelo a Panamá y si compró un pasaje de vuelta. Mientras hablábamos, Mateo, el niño mayor, salió de su cuarto. Era un niño espigado, con una mata de pelo rizado. Me recordó tanto a Ricardo que tuve que desviar la mirada. «Mamá, ¿podemos ir a la playa?», preguntó Mateo, inocente. Elisa lo abrazó fuerte. «Hoy no, mi vida. La señora Sofía es una amiga del trabajo de papá y estamos hablando de cosas importantes». Mateo me miró con curiosidad. Yo le di una sonrisa forzada. El dolor de ver a esos niños, sabiendo que su vida iba a ser sacudida por la verdad de su padre, era casi insoportable. Pero no era culpa mía, era culpa de Ricardo. Esa noche me quedé en un hotel pequeño cerca de la playa. No podía quedarme en la casa de Elisa, era demasiado. La sola idea de dormir bajo el mismo techo donde Ricardo había fingido ser un hombre de familia, mientras yo lo esperaba a 1000 kilómetros, me revolvía el estómago. Antes de irme, Elisa y yo compartimos un café. Ella me contó detalles íntimos de su vida con Ricardo, cosas que yo no sabía, que él amaba la música clásica, algo que nunca escuchaba conmigo, que tenía un tatuaje pequeño de un ancla en el tobillo, algo que nunca vi. Cada detalle era una daga. Él me decía que me amaba, Sofía, me dijo Elisa, con la voz rota. Era todo una mentira. Sí, Elisa, pero no éramos nosotras las mentiras. Éramos las víctimas de su mentira. Esa noche, el dolor se transformó en una claridad brutal. Yo no estaba peleando con Elisa. Estábamos peleando juntas contra el fantasma de Ricardo. A la mañana siguiente, tomé el primer vuelo de vuelta a la capital. Llevaba en mi maletín copias de los documentos de Rojas S.A. y una determinación que me quemaba por dentro. Llegué a mi casa, la que ahora se sentía extraña y vacía, y lo primero que hice fue llamar a mi amiga, Laura. Laura es abogada, pero no de este tipo de casos. Aún así, ella me conoce y confío en su criterio. Laura, necesito verte. Ahora. Es una emergencia. Cuando Laura llegó, la hice pasar al estudio. Le conté toda la historia, desde la billetera hasta la confrontación con Elisa en Santa Marta. Laura, que es una mujer dura, se quedó muda por un largo rato. Sofía, esto es un nivel de descaro que no había visto en mi vida. Bigamia, fraude, robo de fondos conyugales. Ricardo no solo te engañó, te estafó. Le mostré los documentos de Rojas S.A. y las transferencias desde nuestra cuenta de ahorros. Necesitas un abogado penalista y un especialista en derecho familiar, Sofía. Esto no es solo un divorcio, es una demanda por crimen financiero. Laura me puso en contacto con el mejor abogado de la ciudad para estos casos, un hombre llamado Dr. Morales. La reunión con el Dr. Morales fue un balde de agua fría legal. Él era directo y sin rodeos. Señora Sofía, tenemos un caso sólido. Usted tiene pruebas de la doble identidad, la licencia falsa, real, y pruebas del fraude, las transferencias a la empresa fachada. El hecho de que el señor Ricardo haya huido a Panamá solo confirma su culpabilidad. ¿Y qué pasa con la otra esposa, Elisa?, pregunté. Si ella es una víctima, como usted afirma, podemos usar su testimonio y sus documentos a nuestro favor. Ella tiene los activos y los hijos en Santa Marta, lo que nos da jurisdicción en 2 ciudades. Esto nos permite congelar los activos de Rojas S.A. inmediatamente. La primera acción fue presentar la demanda de divorcio por adulterio y simultáneamente una querella por fraude y apropiación indebida de fondos conyugales. El objetivo era claro: congelar todo lo que tuviera el nombre de Ricardo o de Rojas S.A.,
antes de que él pudiera liquidarlo desde Panamá. Mientras el doctor Morales preparaba la artillería legal, yo me convertí en una investigadora a tiempo completo. Mi trabajo como contadora se paralizó. Mi única misión era destruir la farsa de Ricardo. Elisa y yo nos comunicábamos varias veces al día por mensajes de texto encriptados. La tensión en Santa Marta era alta. Sofía, no he podido entrar a su correo, me escribió Elisa una tarde. Cambió la contraseña, pero encontré esto en su escritorio. Elisa me envió una foto de un pequeño recibo de un envío internacional. Era un paquete enviado a una dirección en Panamá, justo antes de su huida. ¿Qué crees que envió?, le pregunté. No lo sé, pero la etiqueta decía documentos personales importantes. Esto confirmaba mis sospechas. Ricardo no solo había huido, había planeado su escape, enviando documentos o tal vez dinero en efectivo antes de tomar el avión. Yo usé mis contactos en el mundo de la contabilidad para investigar la dirección de envío en Panamá. Resultó ser la dirección de un bufete de abogados conocido por manejar offshores y residencias fiscales. El miserable está intentando esconder el resto del dinero, le dije a Laura, furiosa. El doctor Morales actuó rápido. Usando la evidencia de las transferencias y la conexión con el bufete panameño, logramos obtener una orden judicial para congelar las cuentas bancarias de Rojas S.A. en Colombia. La reacción de Elisa fue inmediata. Sofía, funcionó, me escribió eufórica. El banco llamó hace 1 hora. La cuenta está bloqueada. No puede sacar ni un peso. Elisa, la mujer que hacía apenas unos días era mi rival en el dolor, se había convertido en mi socia más eficaz. Ella me dio acceso a los recibos de la casa en Santa Marta. La hipoteca, que Ricardo les había dicho que estaba casi pagada, tenía todavía una deuda considerable. Ricardo había estado gastando el dinero en la manutención de lujo, no en pagar la deuda. El siguiente paso era la confrontación pública, pero teníamos que ser estratégicas. La demanda de divorcio y fraude se hizo pública en los juzgados de la capital. Cuando la noticia salió, fue un escándalo. Ricardo Pérez, un respetado vendedor regional, acusado de bigamia y robo. Don Ramón, el jefe de Ricardo, me llamó, aterrado. Sofía, ¿es verdad lo que dicen? ¿Ricardo tenía otra familia? Don Ramón, Ricardo no solo tenía otra familia, él usó la empresa como fachada para sus movimientos financieros. Le sugiero que revise sus libros de contabilidad inmediatamente. La empresa de ventas de Don Ramón no tenía culpa, pero Ricardo había usado su nombre y su reputación para viajar y justificar sus ausencias. El escándalo en la capital era ensordecedor. Mientras tanto, en Santa Marta, Elisa tuvo que enfrentar la humillación. Los vecinos la miraban con lástima o juicio. Los niños, Mateo y Lucía, empezaron a preguntar por qué el papá no llamaba. Les dije que tuvo un problema muy serio en el trabajo, me confesó Elisa por teléfono, con la voz ahogada. No puedo decirles la verdad todavía, Sofía. No así. Yo entendía, proteger a los niños era la prioridad ahora. La presión legal empezó a dar frutos. El doctor Morales consiguió una orden internacional para que Ricardo compareciera. Y lo más importante, la policía de la capital, que al principio me había despachado con la idea de una desaparición voluntaria, ahora lo buscaba activamente por fraude. El miserable, acorralado en Panamá, cometió un error. Me llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada, uno que yo no había revisado en días. Era de una cuenta anónima, pero el mensaje era inconfundible. Sofía, sé que estás detrás de esto. Detente. Si sigues adelante, voy a exponer todos tus secretos. No arruines mi vida. Era Ricardo. El mensaje era corto, amenazante y lleno de su habitual arrogancia. ¿Mis secretos? ¿Qué secretos podía tener yo si mi vida entera había sido una casa de cristal? Le reenvié el correo inmediatamente al doctor Morales. Esto es excelente, Sofía, dijo el abogado. Es una admisión de que está vivo, que está en Panamá y una amenaza velada. Nos ayuda a probar el dolo. Pero el correo me dejó helada. Ricardo no se iba a rendir sin pelear. Días después, mientras yo estaba en casa revisando archivos antiguos, buscando cualquier recibo que pudiera probar mi inversión en la casa, la que él me había dicho que estaba a nombre de los dos, pero que solo estaba a su nombre, Elisa me llamó, histérica. Sofía, tienes que ver esto. Elisa había finalmente logrado acceder a la computadora de Ricardo en Santa Marta, usando una de las fechas de cumpleaños de los niños como clave de respaldo. Me envió una serie de fotografías. Eran documentos, pero no eran financieros. Eran fotografías de mi propia vida. Había fotos de mi pasaporte, de mi cédula de identidad, y lo que me heló la sangre,
una copia del certificado de matrimonio nuestro, el que estaba guardado en una caja fuerte en el armario. ¿Qué es esto, Elisa? ¿Por qué tiene fotos de mis documentos personales? Mira el archivo adjunto, Sofía, el que dice Plan B. Abrí el archivo. Era un documento legal, un borrador de demanda. Ricardo no solo estaba huyendo, estaba preparando un contraataque monstruoso. El documento era una demanda de divorcio presentada por él, acusándome de abandono de hogar y, lo más grave, de malversación de fondos de mi propio trabajo como contadora, alegando que yo había usado nuestro dinero para pagar deudas de juegos secretas. Era una locura. Yo nunca había apostado ni un peso, pero él era meticuloso. Había construido un expediente falso. «Es un intento de desacreditarte», dijo Elisa, que ya había leído el documento. «Si logra que el juez dude de tu estabilidad financiera, puede argumentar que no es un ladrón, sino una víctima de una esposa derrochadora». El descaro de Ricardo no tenía límites. No solo me robó, ahora intentaba manchar mi reputación profesional y personal. «Sofía, hay más», dijo Elisa, con la voz más baja aún. «Encontré correos de Ricardo con un detective privado que contrató hace meses. Él te estaba vigilando». El detective había tomado fotos de mis reuniones con clientes, de mis salidas con Laura, de mis viajes al gimnasio. Ricardo estaba coleccionando evidencia para pintar un panorama de una vida secreta que yo no tenía, para justificar su propia traición. El dolor se transformó en pura rabia vengativa. No era solo el dinero, era mi honor. Llamé al doctor Morales y le envié los nuevos documentos. Ricardo no solo está tratando de escapar del fraude, está tratando de quedarse con la casa y culparme, le expliqué con la voz tensa. Tranquila, Sofía. Esto es desesperación. Un hombre inocente no contrata a un detective privado para espiar a su esposa. Esto solo fortalece nuestro caso de dolo y premeditación. El plan de Ricardo de huir a Panamá y dejar que las dos esposas se devoraran mutuamente había fallado. Ahora él estaba en la defensiva. El siguiente paso era crucial. El doctor Morales sugirió que hiciéramos pública la alianza con Elisa, pero de una manera controlada. «Necesitamos que la prensa sepa que las dos víctimas están unidas. Esto elimina cualquier argumento de Ricardo de que usted es una esposa celosa y ella una amante ambiciosa. Somos dos mujeres engañadas por un criminal». Elisa estaba de acuerdo. Ella estaba cansada de esconderse. Coordinamos para que Elisa viajara a la capital. Era un riesgo, porque significaba dejar a los niños con una vecina de confianza, pero la necesidad de presentarse juntas era mayor. Cuando Elisa llegó al aeropuerto de la capital, la abracé. No fue un abrazo de amistad, sino un abrazo de trinchera. Éramos camaradas en la guerra. El doctor Morales organizó una pequeña conferencia de prensa. Era un riesgo, pero necesario para controlar la narrativa. Nos sentamos juntas, Sofía, la contadora traicionada de la capital, y Elisa, la madre engañada de la costa. Las dos vestidas de forma sobria, con la misma expresión de dolor y determinación. El doctor Morales fue quien habló primero, presentando la evidencia del fraude. Luego, Elisa habló. Su voz temblaba al principio, pero ganó fuerza. «Yo creí que estaba casada con un hombre honesto», dijo, mirando directamente a las cámaras. «Él usó el nombre de mis hijos, Mateo y Lucía, para justificar su vida de mentiras. El dinero que él usó para criarlos fue robado a Sofía. Nosotras no somos rivales. Somos las víctimas de un hombre que no tuvo piedad, ni por su matrimonio, ni por su familia, ni por sus propios hijos. Cuando me tocó hablar a mí, no necesité mirar mis notas. Hablé desde el corazón, con esa rabia que te da la injusticia. Ricardo no desapareció. Huyó. Huyó a Panamá después de vaciar nuestras cuentas y construir una doble vida a costa de 10 años de mi trabajo y mi confianza. Él es un ladrón, y le prometo, frente a este país, que no descansaré hasta que pague cada peso y cada lágrima que nos ha costado su descaro». La conferencia de prensa fue un éxito devastador. La imagen de las dos esposas unidas se hizo viral. La gente, especialmente las mujeres, se volcó en nuestro apoyo. Ricardo Pérez, el vendedor encantador, se convirtió en Ricardo Pérez Rojas, el bígamo estafador internacional. La presión mediática y legal aumentó. El doctor Morales logró la interpelación de la dirección panameña. Y entonces llegó la noticia que esperábamos, no de la policía, sino del bufete de abogados en Panamá. Ricardo había sido localizado, no en un paraíso fiscal, tomando el sol, sino en un apartamento alquilado, intentando desesperadamente liquidar los pocos activos que le quedaban en el extranjero. Estaba solo, acorralado y sin dinero en efectivo.
gracias al congelamiento de cuentas. La policía panameña lo detuvo basándose en la orden internacional por fraude financiero. Cuando el doctor Morales me llamó para darme la noticia, sentí un vacío extraño. No fue euforia, fue una sensación de cierre, pero también de agotamiento total. Lo tenemos, Sofía. Está bajo custodia. Lo van a extraditar en las próximas semanas. Le pasé el teléfono a Elisa, que estaba conmigo en el estudio. Elisa escuchó la noticia y se puso a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se acabó, susurró. Se acabó la mentira. Elisa se quedó conmigo unos días más. Tuvimos que empezar a lidiar con el proceso de limpieza. Ahora que el dinero de Rojas S.A. estaba congelado, teníamos que luchar por recuperarlo. El doctor Morales nos explicó que, legalmente, yo era la esposa legítima y la principal víctima del fraude. Elisa, aunque también era víctima de la mentira, legalmente no tenía derecho a los bienes conyugales de mi matrimonio. Pero ella tiene a los niños, doctor, dije yo. Yo no quiero su casa, pero los niños no pueden quedar en la calle. Ahí es donde la alianza se volvió más profunda que la venganza. Yo, Sofía, la mujer a la que Ricardo había robado, decidí que no iba a castigar a Elisa ni a sus hijos. Ellos eran tan inocentes como yo. Llegamos a un acuerdo legal con el doctor Morales. Una vez que Ricardo fuera condenado y los bienes fueran recuperados, yo tomaría la parte que me correspondía por el fraude, pero pelearía para que la casa de Santa Marta, la que estaba a nombre de Rojas S.A., pasara a ser propiedad de Elisa, como compensación por el daño moral y como garantía para el futuro de Mateo y Lucía. Era mi forma de sanar, de demostrar que, a diferencia de Ricardo, yo no iba a usar a los niños como peones. Elisa regresó a Santa Marta con la promesa de que no estaría sola. Ella y yo, las dos Sofía y Elisa, manteníamos una comunicación constante. Ya no éramos solo socias de venganza, éramos dos mujeres que se habían ayudado a sobrevivir a la misma catástrofe. La extradición de Ricardo fue un circo mediático. Verlo bajar del avión, esposado, con esa cara de derrota y humillación, fue la última escena que necesitaba para empezar mi proceso de cierre. Pero la batalla legal fue larga. Ricardo, incluso desde la prisión, intentó usar el plan B de desacreditarme, pero con Elisa como testigo clave y con la evidencia irrefutable del fraude, sus argumentos se desmoronaron. El divorcio fue rápido, por adulterio y abandono. La sentencia por fraude financiero tardó meses, pero llegó. Ricardo Pérez Rojas fue condenado a varios años de prisión. Y lo más importante para mí, la justicia financiera. El juez dictaminó que la mayor parte de los bienes de Rojas S.A. debían ser restituidos a mí, Sofía, como víctima directa del fraude, pero que una porción significativa, incluyendo la casa de Santa Marta, sería destinada a un fideicomiso para los hijos de Elisa, bajo su administración. Cuando la sentencia se leyó, no sentí alegría, sentí paz, la paz de haber cerrado un capítulo de 10 años de mentiras. Elisa me llamó esa noche. Sofía, gracias, salvaste a mis hijos, nunca podré pagarte. Ya me pagaste, Elisa, le dije, me diste la verdad y me ayudaste a hundir al miserable. Mi vida, sin embargo, estaba patas arriba. Yo tenía la casa de vuelta, tenía mis finanzas recuperadas y Ricardo estaba en la cárcel, pero mi alma estaba en pedazos. 10 años de confianza borrados. Necesitaba reconstruirme, no solo como Sofía la contadora, sino como Sofía la mujer. Y ese proceso, mis amigos, fue el más difícil de todos. El proceso de aprender a confiar de nuevo y a entender que el amor verdadero no se esconde tras una billetera de tela café y un apellido inventado. Era hora de limpiar mi casa y, más importante, mi corazón. El fantasma de Ricardo había sido exorcizado, pero la sombra de su traición era larga. Tenía que aprender a vivir de nuevo. Y esa es la parte de la historia que viene ahora, la de cómo Sofía volvió a ser Sofía. Miren, cuando uno gana una batalla así, uno esperaría una fiesta, fuegos artificiales, algo, pero no. La victoria legal sobre Ricardo se sintió como terminar una maratón. Llegué a la meta, pero estaba tan agotada que solo quería caer al suelo. Ricardo estaba en la cárcel. La casa de Santa Marta estaba asegurada para Elisa y los niños. Yo tenía mi dinero de vuelta, o al menos la promesa de que se recuperaría en su totalidad. Pero la casa, nuestra casa en la capital, se sentía fría. Era una tumba para 10 años de mi vida. La gente chismosa, por supuesto, no tardó en aparecer. Los vecinos me miraban con una mezcla de lástima y morbo.
Las amigas de mi madre me llamaban con voces susurrantes para preguntar si era verdad que Ricardo estaba en Panamá con otra. Yo tuve que aprender a ponerme una coraza. Sí, señora Marta, es verdad. Y no quiero hablar de eso. El proceso de sanación fue lento y doloroso. Yo era una contadora, una mujer de números y lógica, pero el corazón no sigue las reglas de la aritmética. Empecé a obsesionarme con el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué 10 años? Fui tan ciega. El doctor Morales, que se había convertido casi en mi terapeuta, me dio el mejor consejo. Sofía, deje de buscar fallas en el espejo. El problema no es su visión, es que la persona que miraba no era real. Ricardo era un espejismo. Tuve que hacer una limpieza profunda en la casa. No solo limpiar el polvo, sino limpiar el recuerdo. Empecé por el estudio. Tiré todos los papeles viejos de Ricardo, las carpetas de sus supuestas rutas de ventas. Destruí su ropa, la doné, la quemé. No quería que quedara ni el olor de ese farsante. El momento más difícil fue en el armario. Estaban mis cosas y un espacio vacío donde solía estar su ropa. En el fondo encontré la billetera de cuero negra, la original, la que usaba conmigo, la billetera gastada, la que yo le había regalado hace años, y en mi maleta la billetera de tela café, la de la traición, la de Elisa. Las puse juntas sobre la cama. 2 vidas, 2 identidades, 2 mentiras. Agarré ambas y en un acto de liberación que me hizo temblar, salí al patio trasero. Encendí una pequeña fogata en el asador y la aspiré al fuego. Ver cómo el cuero y la tela se consumían, cómo el fuego devoraba el papel de la licencia falsa y la nota de Elisa, fue como quemar una parte de mí que se había quedado atrapada en la mentira. Cuando las billeteras se hicieron ceniza, lloré. Lloré por la Sofía de hace 10 años, la que creía en los chistes malos de Ricardo y en sus promesas de un futuro juntos. Lloré por el tiempo perdido, pero al terminar me sentí ligera. El luto por el matrimonio había terminado. Ahora venía la reconstrucción profesional. Mi trabajo como contadora independiente se había pausado por la crisis y me di cuenta de algo. Ya no quería hacer contabilidad tradicional. La experiencia con Ricardo me había dado una maestría en el fraude y la protección de activos. Laura, mi amiga abogada, me animó. Sofía, eres brillante, conoces las finanzas por dentro y ahora conoces el lado oscuro del derecho familiar. ¿Por qué no te enfocas en ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo? Y así fue. Empecé a trabajar con el doctor Morales, no como abogada, sino como asesora financiera para mujeres en proceso de divorcio contencioso. Mi especialidad, rastrear el dinero escondido. Le puse un nombre irónico a mi nuevo emprendimiento, Cuentas Claras. Era un trabajo duro, emocionalmente agotador, porque cada historia que escuchaba era un eco de la mía. Pero me daba propósito. Yo podía ver las señales de alerta que yo no vi en mi propia casa. Podía advertir a otras mujeres sobre las rutas largas y las inversiones rojas S.A. que sus esposos inventaban. Y en ese proceso, la comunicación con Elisa se mantuvo. Nuestra relación era una rareza. 2 mujeres que compartían un ex marido en la cárcel, ahora socias en la supervivencia. Elisa me llamaba una vez a la semana. En Santa Marta la vida también había sido difícil. La gente sabía la verdad, y ella tuvo que enfrentar el juicio de la comunidad. Pero la casa era suya, legalmente, y los niños estaban bien, aunque preguntaban mucho por su papá. Mateo me preguntó si su papá era un pirata, me contó Elisa una tarde, y por primera vez en meses, las 2 nos reímos de forma genuina. Le dije que no, que era un hombre con muchos problemas. Yo le mandaba dinero ocasionalmente, no como obligación, sino como un apoyo para los niños. El fideicomiso de la casa era la garantía, pero la vida diaria de una madre soltera y estigmatizada era difícil. Un día, Elisa me llamó con una voz nerviosa. Sofía, tengo que contarte algo. ¿Qué pasa, Elisa? ¿Ricardo intentó contactarte? No, no es eso. Es que hay alguien, un hombre. Es el maestro de Mateo. Me está ayudando mucho con los niños. Sentí una punzada, pero no era celos. Era una preocupación maternal por ella. ¿Y qué sientes tú?, le pregunté. Miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de que todos los hombres sean como él. Elisa, no todos los hombres son Ricardo. Tienes que ser cautelosa, pero no puedes cerrarte a la vida por culpa de un miserable. Si te hace feliz, dale una oportunidad. Esa conversación me hizo reflexionar.
Yo le estaba dando a Elisa el permiso que yo necesitaba darme a mí misma, el permiso de volver a vivir, de volver a confiar. Yo, sin embargo, estaba lejos de eso. Mis citas eran desastres. Cualquier hombre que me invitara a salir y mencionara un viaje de negocios o problemas con el banco era inmediatamente descartado. Había desarrollado un radar para la mentira tan agudo que me hacía imposible relajarme. Un año después de que Ricardo fuera encarcelado, el doctor Morales me llamó. Sofía, Ricardo ha solicitado una reunión. Quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte. Mi primer instinto fue negarme. ¿Qué podría querer ese hombre? ¿Pedir perdón? ¿Amenazar de nuevo? ¿Es obligatorio? Pregunté. No, pero a veces el cierre final viene de cara a cara. Es tu decisión. Lo pensé durante 2 días. Había quemado sus billeteras. Había recuperado mi dinero. Había reconstruido mi carrera. Pero algo me decía que necesitaba verlo una última vez. No para darle poder, sino para quitárselo por completo. Acepté. La reunión fue en la sala de visitas de la prisión, una habitación fría y gris. Ricardo entró, escoltado por un guardia. Se veía demacrado. El bronceado de la costa había desaparecido, reemplazado por un tono pálido y enfermizo. El traje que solía usar para sus mentiras había sido sustituido por un uniforme naranja. Había perdido ese brillo de arrogancia que siempre lo caracterizaba. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa de metal. «Sofía», dijo, intentando sonar encantador, pero su voz era hueca. «Ricardo», respondí, sin emoción. «Sé que cometí errores, muchos, pero quería que supieras que nunca quise hacerte daño. Yo te amé a mi manera». Me reí, una risa seca que resonó en la habitación. «¿Amor? Ricardo, el amor no roba, el amor no vacía las cuentas de emergencia. El amor no se inventa una esposa y 2 hijos a 1000 kilómetros. Lo que tú sentías por mí era conveniencia financiera y una coartada perfecta». Él bajó la mirada, avergonzado. «Elisa, ¿ella está bien? ¿Y los niños? No tienes derecho a preguntar por ellos», le corté. «Gracias a la justicia, la casa de Santa Marta es de ellos. Y gracias a que Elisa y yo nos unimos, tu plan de dejar a 2 mujeres destrozadas y sin un centavo falló». Ricardo levantó la cabeza. Había una chispa de resentimiento en sus ojos. «Siempre fuiste tan inteligente, Sofía. Si hubieras usado esa inteligencia para ser menos controladora, tal vez esto no habría pasado». Ahí estaba, la última jugada del narcisista, culpar a la víctima. «No, Ricardo, esto pasó porque eres un mentiroso patológico, y mi control fue lo que me salvó. Encontré tu nota, encontré tu otra billetera, encontré la verdad, y te hundí». Me levanté de la silla. Había visto suficiente. Él estaba reducido a lo que realmente era, un hombre pequeño, atrapado en las consecuencias de sus propias ambiciones. «El doctor Morales se encargará de cualquier asunto pendiente. No me vuelvas a contactar». Di media vuelta y salí de la sala. El guardia cerró la puerta de metal con un clank final. Ese fue mi verdadero divorcio. No la firma en el papel, sino ver a Ricardo reducido a una sombra y sentir, por fin, que ya no tenía poder sobre mí. Pasaron otros 2 años. Mi vida tomó un ritmo nuevo y estable. Cuentas claras, crecía. Yo era la mujer que las esposas buscaban cuando la sospecha se volvía certeza. Mi dolor se había convertido en mi arma más poderosa y mi servicio. La casa que compartimos, la que me había costado tanto, finalmente se sintió mía. La pinté de un color diferente, cambié los muebles y convertí el estudio en una oficina luminosa y moderna. Ya no era la prisión de una mentira, era el cuartel general de mi nueva vida. Un sábado por la tarde, estaba en la terraza tomando un café. Mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Hola? ¿Sofía? Soy yo, Mateo». Me quedé helada. Mateo, el hijo de Ricardo y Elisa, ahora un adolescente. «Hola, Mateo, ¿cómo estás? ¿Está tu mamá contigo?» «Sí, mamá está cocinando. Te llamo porque... te llamo para darte las gracias». «Gracias, mi vida». «¿Por qué?» «Por la casa. Sé que tú nos ayudaste a que no nos la quitaran. Y también, mi mamá me contó un poco de la historia de mi papá. No mucho,
pero lo suficiente. Y sé que tú fuiste muy valiente. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Mateo, tu mamá es la valiente. Y ustedes merecen todo lo bueno de la vida. Ella está muy feliz, continuó Mateo. Se va a casar con el profesor David. Es buenísimo con Lucía y conmigo. Sonreí, sintiendo una calidez que no había sentido en años. Elisa había encontrado su paz. Me alegra mucho, Mateo. Dile a tu mamá que la felicito. Se lo diré. Cuídate mucho, Sofía. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando las flores del jardín. La historia de Ricardo, el hombre que desapareció por un día y reveló una doble vida, no terminó en tragedia, sino en una especie de justicia poética. Terminó con dos mujeres que, en lugar de destruirse, se unieron para reconstruir sus mundos por separado. Yo nunca volví a casarme. Aprendí que la confianza es un regalo que se da con mucho cuidado y que la soledad no es lo mismo que la tristeza. Encontré mi propósito, mi fuerza y sobre todo, mi propia voz. La gente a veces me pregunta si volví a enamorarme y yo les digo que sí, me enamoré. Me enamoré de mi independencia, de mi trabajo, de la mujer fuerte y cautelosa que me convertí. Y si algún día la vida me presenta a un hombre que me hable de amor, yo ya no buscaré la prueba en el brillo de sus ojos, sino en la transparencia de sus cuentas bancarias. Y si por casualidad encuentro una billetera de tela café, la quemaré sin dudarlo, porque sé que el mapa de un alma honesta nunca necesita dos direcciones. Y esa, mis amigos, es la historia de cómo la peor traición de mi vida me enseñó a ser invencible.